Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Diego Chaliza. Soy del curso 8.6, la materia de práctica penal, y el día de hoy vamos a responder 6 preguntas respecto al doble conforme. La primera pregunta es, ¿qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mohamed versus Argentina respecto al doble conforme? En este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la doble conformidad judicial se expresa mediante el acceso a un recurso que otorga la posibilidad de revisión íntegra del fallo condenatorio. Para que éste sea eficaz, debe constituir un medio adecuado para procurar la corrupción de la condena errónea. Ello requiere que pueda analizar las cuestiones fácticas, probatorias, jurídicas en que se basa la sentencia impugnada. La siguiente interrogante es cuáles son los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que constituye el antecedente del recurso de doble conforme en el Ecuador. Los principales antecedentes que constituyen el doble conforme en el Ecuador son tres. El primero es la sentencia número 1965-18-EP21. La Corte Constitucional dispuso a la Corte Nacional de Justicia emitir una resolución para regular provisionalmente un recurso que garantice este derecho a las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia. El segundo procedente es la sentencia número 8-19-IN acumulados/21, en la cual se declaró la inconstitucionalidad por omisión del COIP por no proveer un recurso que garantice el derecho a la doble conforme. Como consecuencia, ordenó a la Corte Nacional de Justicia emitir una resolución con fuerza de ley para regular un recurso especial destinado a los procesados que han recibido una sentencia condenatoria por primera ocasión en la etapa de casación. Y por último, el antecedente es una sentencia número 987-15-EP/20, en la cual se determinó que el derecho del doble conforme no se garantiza con una mera posibilidad formal de plantear una impugnación, sino que dicho recurso debe ser eficaz y permitir un análisis integral de la sentencia condenatoria. Por ello se propone la siguiente interrogante: ¿cuál es el objeto del recurso del doble conforme? Tiene como objeto la revisión integral de las sentencias condenatorias dictadas en los tribunales de apelación y de casación de la Corte Nacional de Justicia, cuando en dicha sentencia se declare por primera vez la culpabilidad de una persona procesada. El tribunal podrá revisar de forma íntegra la sentencia impugnada, incluyendo la determinación de los hechos, la interpretación, la aplicación del derecho, así como la valoración de la prueba. La siguiente pregunta es, ¿quién es el legitimado activo del recurso doble conforme para los casos de primera condena en recurso de apelación? Según el artículo de las normas que regulan el doble conforme, el legitimado activo es toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez en sentencia dictada por un tribunal de apelación de las Cortes Provinciales de Justicia. Esto aplica para delitos cuyo ejercicio de acción penal sea público o privada, y también para las contravenciones. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los jueces competentes para resolver el recurso doble conforme para los casos de primera condena en recurso de apelación? Para esto nos dirigimos al artículo 4 de las normas que regulan el recurso especial de doble conforme, que establece que será competente un tribunal de juezas y jueces de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal especial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, los cuales son designados mediante sorteo. Si se agotan los jueces de esta sala, conocerán los conjueces de la sala especializada de familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores como sala fin. A su falta, se sorteará entre los demás conjueces hábiles de la Corte Nacional de Justicia. La siguiente pregunta es cómo se interpone y cómo se fundamenta el recurso doble conforme. Este recurso se interpone por escrito ante el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia que dictó la sentencia de apelación dentro del término de 3 días desde la notificación de este. Las partes deberán fundamentar el recurso y exponer sus pretensiones de forma oral. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de que un procesado, siendo condenado por primera vez en un recurso de apelación, no interponga el recurso doble conforme? Si el procesado no presenta el recurso especial del doble conforme dentro del término de los 3 días establecidos, no podrá presentar recurso de casación. La siguiente pregunta es, ¿quién es el legitimado activo del recurso doble conforme para los casos de primera condena en recurso de casación? Según el artículo 7 de la norma que regula el doble conforme, el legitimado activo será toda persona procesada que haya sido condenada por primera vez en sentencia dictada por un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia por delitos cuyo ejercicio de la acción penal sea público o privado. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los jueces competentes para resolver este recurso doble conforme para los casos de primera condena en casación? Nosotros nos dirigimos al artículo 8 de la normativa que he mencionado anteriormente, en el cual establece que será competente un tribunal
de juezas y jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, la Corte Nacional de Justicia, los cuales son designados mediante sorteo. De agotarse estos jueces, conocerán los jueces de la Sala Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se interpone y cómo se fundamenta el recurso de doble conforme para los casos de primera condena en casación? Este mismo recurso se interpone por escrito ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que dictó la sentencia de casación, dentro de los 3 días hábiles desde la notificación de la sentencia. El Tribunal de Casación debe conocerlo en 5 días si cumple los requisitos. Luego se remite a la sala especializada, la cual convocará audiencia en los 5 días siguientes de recibir el expediente, momento donde se fundamenta el recurso y se exponen las pretensiones de forma oral, dando lugar a réplica y contrarréplica. Muchas gracias, abogado.